Imagina por un momento que existe una fuerza tan poderosa que puede transformar tu vida desde sus cimientos más profundos. Una fuerza que ha estado presente desde el inicio de los tiempos, susurrada en los templos más antiguos y preservada en las tradiciones más sagradas de cada cultura. Esta fuerza, tan simple y a la vez tan extraordinaria, está al alcance de todos nosotros, la oración. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, donde cada día nos bombardean con nuevas teorías y descubrimientos, que existe un fenómeno que ha persistido a través de los siglos, desafiando explicaciones simplistas y atrayendo tanto a escépticos como a creyentes. Es un fenómeno que trasciende religiones, culturas y fronteras, la capacidad de las palabras, cuando son pronunciadas con intención y propósito, para generar cambios profundos en nuestro bienestar físico y emocional. Pero esta no es una historia más sobre la oración como la conocemos tradicionalmente. Es una exploración profunda de un descubrimiento fascinante que ha estado oculto a plena vista durante milenios. Un patrón, una frecuencia, un código invisible presente en las oraciones más poderosas de la historia de la humanidad. Un patrón que, una vez comprendido, podría revolucionar nuestra comprensión de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas palabras, ciertos mantras, ciertas oraciones parecen tener un efecto más profundo que otras? ¿Por qué hay plegarias que han sobrevivido miles de años, transmitidas de generación en generación, manteniendo su poder intacto? La respuesta podría encontrarse en un descubrimiento sorprendente que combina antiguos conocimientos con moderna ciencia cuántica. Imagina que estás sosteniendo en tus manos un mapa del tesoro, pero no cualquier tesoro. Este mapa te guiará hacia el descubrimiento de una frecuencia específica, un patrón vibratorio presente en las oraciones más efectivas de la historia. Un patrón que, cuando se activa conscientemente, puede desencadenar respuestas inmediatas en nuestro organismo, promoviendo la paz mental y la sanación física. A lo largo de este viaje, exploraremos casos documentados de personas que han experimentado transformaciones extraordinarias a través del poder de la oración. Desde sanaciones inexplicables hasta profundos estados de paz y claridad mental, estos testimonios nos invitan a considerar la posibilidad de que existe algo más en las palabras que pronunciamos durante nuestros momentos más íntimos de conexión espiritual. Pero no nos quedaremos solo en testimonios y anécdotas. Examinaremos investigaciones científicas que han estudiado los efectos medibles de la oración en el cuerpo humano. Descubriremos cómo ciertos patrones de sonido y vibración pueden influir en nuestras ondas cerebrales, nuestro sistema inmunológico y hasta en la estructura molecular del agua en nuestras células. Este es un viaje que combina lo antiguo y lo nuevo, la sabiduría tradicional y los descubrimientos científicos más recientes. Es una exploración que nos llevará desde los antiguos templos de civilizaciones perdidas hasta los modernos laboratorios de investigación neurológica. Y lo más importante, es un viaje que podría cambiar fundamentalmente tu comprensión sobre el poder que reside en tus propias palabras. A lo largo de los siglos, investigadores y estudiosos han documentado fenómenos extraordinarios relacionados con el poder de la oración. En los monasterios del Tíbet, monjes budistas han demostrado la capacidad de alterar su temperatura corporal y metabolismo a través de mantras específicos. En los laboratorios de prestigiosas universidades, científicos han registrado cambios significativos en la actividad cerebral de personas durante estados profundos de oración. Estos hallazgos no son coincidencias aisladas, sino piezas de un rompecabezas mayor que apenas estamos comenzando a comprender. La clave de este misterio podría residir en la naturaleza misma de nuestro universo. Los físicos cuánticos nos han revelado que, en su nivel más fundamental, todo es vibración y energía. Las palabras que pronunciamos generan ondas sonoras que interactúan con el campo cuántico que nos rodea. Cuando estas palabras se combinan con intención consciente y patrones específicos de respiración, como ocurre durante la oración profunda, se crea una resonancia particular que puede influir directamente en nuestro bienestar. En las antiguas tradiciones védicas de la India, los sabios hablaban de nadis, canales sutiles de energía que recorren nuestro cuerpo. Estos canales, similares a los meridianos de la medicina tradicional china, responden a diferentes frecuencias vibracionales. Las oraciones más efectivas, transmitidas a través de generaciones, parecen activar estos canales de manera precisa, generando estados de profunda armonía y bienestar.
El Dr. Masaru Emoto, con sus revolucionarios estudios sobre la influencia de las palabras en la estructura molecular del agua, nos brindó una ventana fascinante hacia este fenómeno. Sus fotografías de cristales de agua expuestos a diferentes palabras y oraciones revelaron patrones geométricos sorprendentemente diferentes. Las palabras de bendición y amor generaban estructuras cristalinas hermosas y simétricas, mientras que las palabras negativas producían patrones caóticos y desorganizados. Considerando que nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por agua, estas observaciones adquieren un significado profundo. En hospitales y centros de investigación alrededor del mundo, médicos y científicos han comenzado a documentar casos extraordinarios de recuperación vinculados a la práctica regular de la oración. Pacientes con condiciones consideradas incurables han experimentado mejorías inexplicables después de incorporar prácticas espirituales específicas en su rutina diaria. Aunque estos casos no pueden atribuirse exclusivamente a la oración, plantean preguntas intrigantes sobre la interacción entre mente, cuerpo y espíritu. La neurociencia moderna ha revelado que durante estados profundos de oración, nuestro cerebro experimenta cambios significativos en sus patrones de actividad eléctrica. Las ondas cerebrales ictas y a frecuencias alfa y zeta, estados asociados con la relajación profunda, la creatividad y la sanación. Estos estados alterados de conciencia facilitan la liberación de neurotransmisores beneficiosos y la reducción de hormonas del estrés como el cortisol. Un aspecto particularmente fascinante de este fenómeno es la aparente universalidad de ciertos patrones en las oraciones más poderosas de diferentes tradiciones. Ya sea en los mantras védicos, las oraciones cristianas, los dhikr islámicos o los cánticos nativos americanos, encontramos estructuras rítmicas y sonoras sorprendentemente similares. Estas similitudes sugieren la existencia de un código universal, un patrón vibratorio que resuena con nuestra naturaleza más profunda. Los antiguos egipcios creían en el poder creativo del sonido, representado por el dios Tot, quien según la leyenda creó el universo a través de la palabra. Esta creencia en el poder creativo y transformador del sonido se refleja en tradiciones espirituales de todo el mundo. Los chamanes amazónicos utilizan ícaros, canciones sagradas que según ellos contienen los patrones vibracionales de plantas medicinales. Los monjes tibetanos emplean cuencos de cristal y campanas cuyas frecuencias específicas facilitan estados meditativos profundos. En la actualidad, investigaciones pioneras están revelando conexiones sorprendentes entre estas antiguas prácticas y la física cuántica moderna. Los experimentos con partículas subatómicas han demostrado que la conciencia del observador puede influir en el comportamiento de la materia a nivel cuántico. Este descubrimiento revolucionario sugiere que nuestra intención consciente, canalizada a través de la oración, podría tener efectos mucho más profundos en la realidad física de lo que jamás habíamos imaginado. Los estudios sobre la coherencia cardíaca, realizados por el Instituto EARMAT, han revelado que el campo electromagnético del corazón se expande significativamente durante estados de oración profunda. Este campo, miles de veces más potente que el del cerebro, puede influir no solo en nuestro propio bienestar sino también en las personas que nos rodean. La oración, desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta de transformación que trasciende los límites del individuo. En el ámbito de la medicina integrativa, médicos y terapeutas están descubriendo que la incorporación de prácticas espirituales puede potenciar significativamente los tratamientos convencionales. Pacientes que complementan su tratamiento médico con sesiones regulares de oración y meditación muestran mejores tasas de recuperación, menor necesidad de medicación para el dolor y estados emocionales más equilibrados. Estos resultados han llevado a la creación de programas holísticos en hospitales de prestigio, donde la atención espiritual se considera un componente esencial del proceso de sanación. La comprensión moderna del sistema nervioso autónomo nos permite entender mejor por qué ciertas oraciones tienen efectos tan profundos en nuestro organismo. El ritmo natural de muchas oraciones tradicionales, con sus patrones de respiración específicos, activa el sistema parasimpático, responsable de la respuesta de relajación. Esta activación desencadena una cascada de respuestas fisiológicas beneficiosas, disminución de la presión arterial, fortalecimiento del sistema inmunológico y liberación de sustancias antiinflamatorias naturales. Los patrones vibracionales presentes en las oraciones más efectivas parecen resonar con frecuencias específicas encontradas en la naturaleza.
La frecuencia de 528 Hz, conocida como la frecuencia del amor, aparece repetidamente en cánticos sagrados de diferentes culturas. Esta frecuencia, que coincide con la vibración de las moléculas de ADN durante procesos de reparación, sugiere una conexión profunda entre los sonidos sagrados y los mecanismos naturales de sanación del cuerpo. En el campo de la psicología transpersonal, investigadores han identificado estados alterados de conciencia alcanzados durante la oración profunda que facilitan la integración de traumas y la resolución de conflictos emocionales arraigados. Estos estados, caracterizados por una sensación de unidad y trascendencia, permiten acceder a recursos internos de sanación previamente inaccesibles. La práctica regular de la oración puede así convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la transformación psicológica. Las investigaciones sobre la memoria celular sugieren que cada célula de nuestro cuerpo mantiene registros de experiencias pasadas y patrones emocionales. Las oraciones, especialmente aquellas que incorporan elementos de perdón y liberación, parecen tener la capacidad de reprogramar estos patrones celulares. Este proceso de limpieza energética a nivel celular podría explicar algunos de los casos más sorprendentes de sanación documentados en contextos espirituales. La epigenética, el estudio de cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de nuestros genes, ofrece otra perspectiva fascinante sobre el poder de la oración. Investigaciones recientes sugieren que los estados mentales y emocionales pueden modificar la actividad genética. Las prácticas espirituales que generan estados sostenidos de paz y bienestar podrían, por tanto, tener efectos beneficiosos a nivel genético, promoviendo la expresión de genes relacionados con la salud y la longevidad. Los estudios sobre la plasticidad neuronal han demostrado que la práctica regular de la oración puede modificar físicamente la estructura del cerebro. Se han observado cambios significativos en áreas relacionadas con la regulación emocional, la empatía y la resiliencia al estrés. Estos cambios neurológicos proporcionan una base científica para entender cómo la práctica espiritual puede transformar fundamentalmente nuestra experiencia de vida. Las investigaciones más recientes en el campo de la neuroplasticidad han revelado patrones fascinantes en la actividad cerebral durante experiencias de oración profunda. Los escáneres cerebrales muestran una sincronización única entre diferentes regiones del cerebro, creando lo que los científicos denominan estados de coherencia neural. Durante estos estados, se activan simultáneamente áreas asociadas con la intuición, la creatividad y la sanación física, sugiriendo que la oración puede actuar como un puente entre diferentes aspectos de nuestra conciencia. En los laboratorios de investigación más avanzados del mundo, científicos han comenzado a estudiar el fenómeno de la resonancia colectiva que se produce cuando grupos de personas oran juntas. Utilizando sensores ultrasensibles, han detectado campos electromagnéticos coherentes que se forman durante estas sesiones grupales. Estos campos parecen amplificar los efectos individuales de la oración, creando lo que algunos investigadores describen como campos morfogenéticos de sanación. El estudio de las tradiciones contemplativas antiguas ha revelado que muchas culturas desarrollaron técnicas específicas para maximizar el poder sanador de la oración. Los monjes del Monte Athos, por ejemplo, perfeccionaron una práctica conocida como la oración del corazón, que sincroniza los latidos cardíacos con un mantra específico. Esta técnica, transmitida durante generaciones, genera un estado de coherencia cardíaca que puede medirse con equipos modernos. Los investigadores en biología celular han descubierto que durante estados profundos de oración, las células del cuerpo experimentan cambios significativos en su actividad metabólica. La producción de proteínas relacionadas con la reparación celular aumenta, mientras que los marcadores de inflamación disminuyen. Este fenómeno, conocido como respuesta celular adaptativa, sugiere que la oración puede activar mecanismos naturales de autorreparación a nivel microscópico. En el ámbito de la medicina psicosomática, se ha observado que pacientes que mantienen prácticas regulares de oración muestran cambios significativos en sus patrones de respuesta al estrés. El eje hipotalámico pituitario adrenal, responsable de la respuesta al estrés, parece volverse más resiliente y adaptativo. Esta modulación del sistema de estrés puede explicar por qué las personas que practican regularmente la oración suelen mostrar mejor recuperación después de enfermedades o cirugías. Los estudios sobre la microbiota intestinal han revelado otra dimensión sorprendente del poder de la oración.
Durante estados meditativos profundos, se observan cambios en la composición de la flora intestinal, con un aumento en la diversidad de bacterias beneficiosas. Esta alteración del microbioma puede tener efectos profundos en nuestra salud mental y física, dado el papel crucial que juegan estas bacterias en nuestro sistema inmunológico y en la producción de neurotransmisores. Las investigaciones en el campo de la cronobiología han demostrado que ciertos ritmos de oración pueden ayudar a sincronizar nuestros relojes biológicos internos. Las oraciones realizadas en momentos específicos del día, siguiendo patrones rítmicos particulares, parecen influir positivamente en nuestros ciclos circadianos. Esta sincronización puede mejorar la calidad del sueño, la digestión y otros procesos fisiológicos fundamentales. El estudio de las ondas sonoras generadas durante la oración ha revelado patrones armónicos que coinciden con las frecuencias de resonancia natural de diversos tejidos corporales. Estas frecuencias, conocidas como armónicos de sanación, pueden inducir estados de coherencia en las estructuras celulares. Los científicos especulan que este fenómeno podría explicar algunos de los efectos terapéuticos más profundos de la oración. La investigación sobre los campos biofotónicos, la luz ultradigna emitida por todos los organismos vivos, ha mostrado que durante la oración profunda, la emisión de biofotones se vuelve más coherente y organizada. Este aumento en la coherencia biofotónica podría facilitar la comunicación intercelular y los procesos de reparación tisular, proporcionando otro mecanismo posible para los efectos sanadores de la oración. Los avances en la comprensión del sistema nervioso entérico, conocido como nuestro segundo cerebro, han revelado que este complejo sistema neuronal responde de manera única a los estados meditativos y de oración. Durante estas prácticas, se observa una mayor actividad de los plexos nerviosos intestinales, lo que puede influir positivamente en nuestra digestión, inmunidad y estado emocional. Los descubrimientos sobre el sistema nervioso entérico han llevado a una comprensión más profunda de la conexión entre nuestras emociones y la práctica de la oración. Este sistema nervioso gastrointestinal, con sus más de 100 millones de neuronas, actúa como un centro de procesamiento emocional independiente que responde de manera única a nuestros estados mentales y espirituales. Durante la práctica de la oración contemplativa, se ha observado una notable sincronización entre este sistema y el cerebro principal, generando un estado de coherencia que favorece la sanación integral. En centros de investigación especializados en medicina integrativa, científicos han comenzado a documentar casos extraordinarios donde la práctica regular de la oración ha producido cambios significativos en la expresión genética. Utilizando técnicas avanzadas de secuenciación de ADN, han identificado patrones específicos de activación y desactivación de genes relacionados con la respuesta inflamatoria y los procesos de regeneración celular. Estos hallazgos sugieren que la oración puede influir directamente en nuestro código genético, activando vías de sanación natural que permanecen dormidas en condiciones normales. La investigación sobre los campos electromagnéticos del corazón ha revelado que durante estados profundos de oración, el campo cardíaco se expande y se vuelve más coherente, pudiendo influir en las personas cercanas. Este fenómeno, conocido como acoplamiento cardíaco, podría explicar los efectos beneficiosos observados en entornos donde se practica la oración en grupo. Los sensores ultrasensibles han detectado que estos campos pueden extenderse varios metros más allá del cuerpo físico, creando zonas de influencia energética positiva. Los estudios sobre la memoria del agua han abierto nuevas perspectivas sobre cómo las oraciones pueden afectar nuestro organismo a nivel molecular. El agua expuesta a oraciones y bendiciones muestra cambios significativos en su estructura cristalina, formando patrones más armoniosos y organizados. Considerando que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, estos hallazgos sugieren un mecanismo potencial a través del cual las oraciones podrían influir en nuestra salud física. Las investigaciones en el campo de la psiconeuroendocrinología han demostrado que la práctica regular de la oración puede modificar significativamente nuestro perfil hormonal. Se ha observado una disminución en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, junto con un aumento en la producción de endorfinas y otros neurotransmisores asociados con el bienestar. Estos cambios hormonales pueden tener efectos profundos en nuestra salud física y emocional, mejorando la función inmunológica y promoviendo un estado de equilibrio interno. El estudio de las frecuencias cerebrales durante la oración ha revelado patrones únicos de actividad neural. Durante momentos de oración profunda,
el cerebro entra en estados de coherencia caracterizados por la sincronización de diferentes regiones cerebrales. Estos estados de coherencia neural se asocian con experiencias de ensar profundo, sanación espontánea y estados alterados de conciencia que pueden facilitar la recuperación de diversas condiciones. Los avances en la comprensión de la medicina energética han proporcionado nuevas perspectivas sobre cómo las oraciones pueden influir en los campos bioenergéticos del cuerpo. Utilizando tecnología de imagen Kirian y otros métodos de detección energética, los investigadores han observado cambios significativos en el campo áurico durante la práctica de la oración. Estos cambios en el campo energético parecen preceder a las manifestaciones físicas de sanación, sugiriendo que la oración puede actuar primero a nivel energético antes de manifestarse en el plano físico. La investigación sobre los ritmos circadianos ha revelado que ciertas prácticas de oración, realizadas en momentos específicos del día, pueden ayudar a regular nuestros ciclos biológicos naturales. Las oraciones matutinas, por ejemplo, parecen tener un efecto particularmente beneficioso en la regulación del cortisol y la melatonina, las hormonas responsables de nuestros ciclos de vigilia y sueño. Esta sincronización de nuestros ritmos internos puede contribuir significativamente a nuestra salud general y bienestar. El estudio de la telómeros, los extremos protectores de nuestros cromosomas que se acortan con el envejecimiento, ha proporcionado evidencias sorprendentes sobre los efectos de la práctica espiritual regular. Las personas que mantienen una práctica constante de oración y meditación muestran una menor tasa de acortamiento de telómeros, lo que sugiere un efecto protector contra el envejecimiento celular. Este descubrimiento podría explicar la longevidad observada en comunidades donde la práctica espiritual es una parte integral de la vida diaria. Las comunidades donde la práctica espiritual forma parte integral de la vida diaria han proporcionado un laboratorio natural para el estudio de los efectos a largo plazo de la oración. En estas poblaciones, los investigadores han observado no solo una mayor longevidad, sino también una mejor calidad de vida en la vejez. Los ancianos en estas comunidades muestran niveles notablemente más bajos de enfermedades degenerativas y una mayor preservación de las funciones cognitivas. Este fenómeno ha llevado a los científicos a examinar más de cerca los mecanismos biológicos que podrían estar detrás de estos beneficios para la salud. En el campo de la inmunología, nuevos estudios han revelado que la práctica regular de la oración puede fortalecer significativamente nuestro sistema inmunológico. Se ha observado un aumento en la producción de células NK, Natural Killer, fundamentales en la defensa contra virus y células cancerosas. Además, los niveles de inmunoglobulina A, un anticuerpo crucial para nuestra primera línea de defensa, se elevan considerablemente durante y después de las sesiones de oración profunda. Esta mejora en la función inmunológica podría explicar por qué las personas que mantienen prácticas espirituales regulares tienden a enfermarse menos y recuperarse más rápidamente de las enfermedades. La investigación sobre la coherencia cuántica en sistemas biológicos ha abierto nuevas perspectivas sobre cómo la oración podría influir en nuestro organismo a nivel subatómico. Los científicos han descubierto que durante estados profundos de oración se producen cambios significativos en la coherencia cuántica de las moléculas biológicas. Esta coherencia aumentada podría facilitar procesos de reparación celular y comunicación intercelular, proporcionando un mecanismo fundamental para los efectos sanadores observados. Los estudios sobre la plasticidad cerebral han revelado que la práctica sostenida de la oración puede crear nuevas conexiones neuronales y fortalecer las existentes. Este proceso, conocido como neurogénesis, se ha observado particularmente en áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional, la memoria y la conciencia espacial. Los practicantes experimentados muestran un mayor volumen de materia gris en regiones específicas del cerebro, lo que sugiere que la oración puede literalmente remodelar nuestra estructura cerebral. La investigación en el campo de la psicología positiva ha demostrado que la práctica regular de la oración puede aumentar significativamente nuestros niveles de felicidad y satisfacción vital. Este efecto parece estar mediado por cambios en la actividad de los neurotransmisores, particularmente la serotonina y la dopamina. Los practicantes regulares muestran una mayor resiliencia ante el estrés y una capacidad mejorada para mantener estados emocionales positivos incluso en situaciones adversas. El estudio de los campos morfogenéticos, propuesto inicialmente por el biólogo Rupert Sheldrake, ha ganado nueva relevancia en el contexto de la oración colectiva.
Los investigadores han documentado efectos de resonancia que se extienden más allá del espacio físico inmediato, sugiriendo que las oraciones grupales podrían crear campos de influencia beneficiosa que se propagan a través del espacio y el tiempo. Estos campos parecen tener efectos acumulativos, volviéndose más fuertes con la práctica repetida. Los avances en la comprensión de la memoria celular han revelado que nuestras células mantienen registros de experiencias pasadas y patrones emocionales. La práctica de la oración parece tener la capacidad de acceder a estos registros celulares y facilitar su transformación. Este proceso de reprogramación celular podría explicar algunos de los casos más sorprendentes de sanación observados en contextos espirituales, donde patrones antiguos de enfermedad o trauma parecen disolverse completamente. La investigación sobre los ritmos alfa del cerebro ha mostrado que durante la oración profunda, estos patrones de ondas cerebrales se sincronizan con los ritmos naturales de la Tierra, conocidos como resonancias Schumann. Esta sincronización puede producir estados de coherencia que favorecen la sanación y el bienestar general. Los practicantes experimentados pueden mantener estos estados de coherencia durante periodos más largos, incluso fuera de sus sesiones formales de oración. El estudio de la comunicación intercelular ha revelado que durante estados profundos de oración, las células de nuestro cuerpo muestran patrones de comunicación más coherentes y eficientes. Esta mejora en la comunicación celular podría explicar cómo la práctica espiritual puede influir en procesos fisiológicos fundamentales, desde la reparación tisular hasta la regulación del sistema inmunológico. La eficiencia mejorada en la comunicación celular durante la oración profunda ha llevado a descubrimientos fascinantes sobre cómo nuestro cuerpo responde a nivel molecular. Los investigadores han identificado que durante estos estados contemplativos, las células liberan una serie de proteínas señalizadoras específicas que facilitan la regeneración tisular y la modulación del sistema inmunológico. Este proceso de señalización molecular optimizada parece crear un ambiente interno ideal para la sanación natural. En laboratorios especializados, científicos han comenzado a estudiar el fenómeno de la bioluminiscencia celular durante estados profundos de oración. Utilizando equipos ultrasensibles, han detectado que las células emiten patrones de luz coherente durante estos estados meditativos. Esta emisión de luz, aunque imperceptible para el ojo humano, sigue patrones rítmicos que coinciden con las frecuencias tradicionalmente asociadas con la sanación espiritual. La coherencia de estas emisiones lumínicas sugiere un nivel de organización celular superior que podría facilitar procesos de regeneración y reparación. El estudio del ADN durante la práctica de la oración ha revelado cambios sorprendentes en la estructura tridimensional de la doble hélice. Los investigadores han observado que ciertas secuencias de oración pueden influir en la conformación espacial del ADN, alterando temporalmente su estructura para facilitar procesos de reparación y transcripción genética. Esta plasticidad del material genético en respuesta a la práctica espiritual sugiere una conexión profunda entre nuestra conciencia y nuestro código genético. La investigación sobre los microtúbulos celulares, estructuras fundamentales en el citoesqueleto de nuestras células, ha proporcionado nuevas perspectivas sobre cómo la oración podría influir en la conciencia celular. Estos microtúbulos, que algunos científicos consideran como antenas cuánticas, muestran patrones de vibración coherente durante estados profundos de oración. Esta coherencia vibracional podría facilitar la transmisión de información cuántica a través de todo el organismo, creando un estado de unidad biológica que favorece la sanación. Las observaciones sobre el comportamiento del agua intracelular durante la práctica de la oración han revelado cambios significativos en su estructura molecular. El agua dentro de nuestras células parece reorganizarse en patrones más ordenados y coherentes, facilitando procesos metabólicos y la eliminación de toxinas. Esta reestructuración del agua celular podría explicar algunos de los efectos más inmediatos de la oración en nuestro bienestar físico. El análisis de los campos electromagnéticos generados por grupos de personas en oración ha mostrado fenómenos de sincronización sorprendentes. Cuando múltiples individuos oran juntos con una intención común, sus campos electromagnéticos personales parecen entrelazarse y amplificarse, creando un campo unificado de mayor potencia y coherencia. Este campo colectivo podría tener efectos terapéuticos más potentes que los alcanzables por un solo individuo. Las investigaciones sobre la coherencia cardíaca durante la oración han revelado que el corazón entra en estados de funcionamiento óptimo caracterizados por patrones rítmicos altamente ordenados.
Este estado de coherencia cardíaca parece actuar como un marcapasos biológico, sincronizando diversos sistemas fisiológicos y creando un estado de homeostasis mejorada. Los practicantes experimentados pueden mantener estos estados de coherencia durante periodos prolongados, experimentando beneficios sostenidos para su salud. El estudio de los neuropéptidos, moléculas mensajeras que conectan el sistema nervioso con el sistema inmunológico, ha mostrado cambios significativos durante la práctica de la oración. La producción y liberación de estos mensajeros químicos se optimiza, facilitando una mejor comunicación entre mente y cuerpo. Esta modulación del sistema de neuropéptidos podría explicar cómo los estados mentales positivos generados durante la oración se traducen en beneficios físicos tangibles. Los avances en el estudio de la epigenética han revelado que la práctica regular de la oración puede influir en la expresión de genes relacionados con la longevidad y la resistencia al estrés. Se ha observado una activación selectiva de genes protectores y una desactivación de genes asociados con procesos inflamatorios y degenerativos. Estos cambios epigenéticos sugieren que la práctica espiritual puede tener efectos duraderos en nuestra salud genética. Los cambios epigenéticos observados en practicantes regulares de oración han abierto nuevas líneas de investigación en el campo de la medicina preventiva. Los científicos han descubierto que estas modificaciones genéticas no solo afectan a quien practica la oración, sino que pueden transmitirse a generaciones futuras. Esta herencia epigenética positiva sugiere que las prácticas espirituales podrían tener implicaciones transgeneracionales, creando un legado de salud y bienestar que trasciende las fronteras del tiempo. En centros de investigación avanzada, equipos multidisciplinarios han comenzado a estudiar la relación entre la práctica de la oración y la actividad de las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. Durante estados profundos de oración, las mitocondrias muestran un aumento significativo en su eficiencia energética, produciendo más ATP con menos estrés oxidativo. Este metabolismo optimizado proporciona a las células la energía necesaria para procesos de reparación y regeneración. El análisis de los patrones de ondas cerebrales durante la oración ha revelado la aparición de frecuencias gamma sostenidas, tradicionalmente asociadas con estados de conciencia expandida y procesamiento cognitivo superior. Estas ondas gamma muestran una sincronización única entre diferentes regiones cerebrales, creando un estado de coherencia neural que facilita la integración de información y la sanación a nivel sistémico. Las investigaciones sobre la matriz extracelular, el tejido conectivo que rodea nuestras células, han mostrado cambios sorprendentes durante la práctica de la oración profunda. Esta matriz, que algunos científicos consideran como un sistema de comunicación corporal secundario, exhibe propiedades de conducción mejoradas durante estados meditativos, facilitando la transmisión de información biológica y energética a través del organismo. Los estudios sobre la resonancia acústica celular han demostrado que durante la recitación de ciertas oraciones, las células del cuerpo vibran en frecuencias específicas que promueven la regeneración tisular. Estas vibraciones celulares armónicas crean patrones de onda estacionaria que pueden influir en procesos biológicos fundamentales, desde la síntesis de proteínas hasta la reparación del ADN. El campo emergente de la psiconeuroinmunología espiritual ha comenzado a mapear las interacciones complejas entre la práctica de la oración, el sistema nervioso y la respuesta inmune. Los investigadores han identificado vías de señalización específicas que se activan durante la oración, creando un diálogo optimizado entre el cerebro, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Esta comunicación mejorada entre sistemas resulta en una respuesta inmune más eficiente y una mejor capacidad de autorregulación. Las observaciones sobre el comportamiento del plasma sanguíneo durante estados profundos de oración han revelado cambios significativos en sus propiedades físicas y químicas. El plasma muestra una mayor capacidad para transportar oxígeno y nutrientes, mientras mantiene un estado de equilibrio ácido-base óptimo. Estos cambios en la composición sanguínea podrían explicar la sensación de vitalidad y bienestar experimentada por muchos practicantes durante y después de la oración.